Entre todos los infiernos o inframundos que imaginaron las diferentes culturas desde el alba de los tiempos, existe uno que produce auténtico pavor. Este es el conocido como el infierno de Dante. Dante Alighieri fue un poeta y escritor italiano nacido en Florencia en el año 1265. Era creyente en Dios y ferviente admirador de las grandes gestas realizadas por los antiguos griegos, a quienes admiraba y envidiaba al mismo tiempo. Pero su auténtica fuente de inspiración y su gran admiración provenían del gran historiador romano Virgilio, autor de la Eneida, al cual consideraba su auténtico mentor y el ejemplo a seguir. Dante es universalmente conocido por escribir la obra maestra conocida como la Divina Comedia, una de las obras cumbres de la literatura universal. En la primera parte de esta gran obra trágica compuesta por 3 actos, el escritor hace una descripción sumamente detallada de la geografía del infierno, y describe minuciosamente las características y cualidades de los personajes que habitan en aquel tenebroso lugar. El poeta lo imaginó de esta forma. Estando Dante en la mitad de su vida, tenía entonces 35 años, un día de repente se encontró perdido en lo profundo de un oscuro bosque, confuso y desorientado sin siquiera saber cómo había llegado hasta allí. Aterrorizado ante la visión de tan horrendo lugar, Dante llegó a plantearse si no estaría muerto en realidad. Rápidamente fue consciente de que había llegado hasta allí por haberse apartado de la senda verdadera y el camino correcto. Tal vez fue la pereza la culpable. En su intento de volver a encontrar el camino de la verdad, se tropezó con 3 fieras que impedían su paso, un león, una pantera, y una loba. El león representando el orgullo, la pantera la lujuria y la loba representaba la codicia. Dante era consciente que tendría que evadir y evitar a estas fieras si quería escapar de aquel horrendo lugar, semejante a la muerte en vida. Entonces desde la oscuridad y envuelto en brumas, apareció el espíritu de su admirado maestro Virgilio. Al principio Dante no lo reconoció, solo se encaminó hacia el desconocido implorando amargamente su ayuda. Pero al intercambiar algunas frases, Dante enseguida reconoció la esencia de Virgilio en las palabras del desconocido. Dante agradeció profundamente a Virgilio su presencia allí, y le confesó la gran admiración que sentía por él. Virgilio hace saber a Dante, que el lugar donde se encuentra no es otro que el tenebroso bosque que precede la entrada al infierno, y se ofrece a ser su guía. Al principio Dante se opone, siente verdadero pavor, se niega argumentando que solo los grandes héroes están capacitados para realizar tal proeza. A lo cual Virgilio le tranquiliza diciéndole que él lo guiará, pues conoce bien el lugar. Dante confía ciegamente en Virgilio, y decide seguirlo a donde quiera que le lleve. El tenebroso viaje durará varios días. Virgilio conoce bien el lugar y a sus habitantes, ya que su espíritu lleva morando allí desde hace algunos siglos y además es un hábil observador. De la mano de tan insigne guía, Dante comenzará la mayor aventura de su existencia, una auténtica gesta que iguala las de sus admirados héroes griegos y troyanos. En el trayecto Virgilio le va explicando a Dante, que el infierno se extiende hasta lo más profundo de la tierra, donde reside Satanás. Le comenta que el infierno está compuesto por 9 niveles, a cada cual más profundo, y por lo tanto más alejado de la luz y la verdad. Le narra que se encontrarán con innumerables espíritus dolientes, los cuales profieren desesperados gritos y piden suplicantes la segunda muerte. Le cuenta que verán insufribles tormentos soportados por aquellos que se apartaron de la luz, a cada cual en consonancia a los pecados cometidos en vida. Al salir de la selva se encuentran con la ciudad de Jerusalén, tras cuyas murallas y en sus profundidades comienza el infierno. Para acceder allí deberán cruzar una gran puerta en la que se lee una inquietante inscripción que reza así: «Perded toda esperanza los que entráis aquí». Una vez atravesada la puerta se encontrarían con un gran vestíbulo, una enorme cavidad repleta de almas. Estos eran los espíritus de aquellos que en vida no cometieron grandes pecados ni ostentaron grandes virtudes. Nunca tomaron partido por ninguna causa, y nunca se comprometieron con nada. Estos seres estaban condenados a vagar eternamente por las orillas del río Aqueronte, persiguiendo un estandarte vacío, mientras eran picados por voraces avispas. Tras franquear el vestíbulo, Dante y Virgilio llegan hasta la orilla donde la barca guiada por el infame barquero Caronte los trasladará hasta el otro lado, donde comienza el auténtico infierno.
Al principio el barquero se niega a trasladar a Dante, ya que el barquero sabe que el intruso procede del mundo de los vivos, pero entonces interviene Virgilio y le hace saber que son órdenes divinas, y que así ha sido dispuesto, tras lo cual Caronte accede de forma inmediata, pero con enorme desgana. Durante el trayecto en la barca, Virgilio le va explicando a Dante que el infierno está formado por 9 círculos concéntricos a cada cual más profundo. Cada nivel de profundidad representa la gravedad del pecado castigado, y culminan en el centro de la tierra, donde Satán está prisionero. Los pecadores de cada círculo están castigados con penas eternas. Así llegaron hasta la otra orilla donde comenzaba el primer anillo. El primer círculo contiene el limbo. Aquí se encuentran los no bautizados y los paganos virtuosos, quienes pese a no ser pecadores, no conocieron a Cristo. Estas almas no son efectivamente atormentadas, pero aún así están condenadas ya que están separadas de Dios, y sin esperanza de reconciliarse nunca con Él. Este lugar está formado por una gran pradera donde sobresalen varios castillos, en ellos habitan los hombres más sabios de la antigüedad, incluyendo al mismo Virgilio. En estos castillos, Dante conoce a los grandes de la historia tales como Homero, Euclides y Sócrates entre otros muchos. Al final de este primer círculo, todos los condenados por pecados cometidos deliberadamente, y que han dañado seriamente a alguien, serán juzgados por el rey Minos, el cual sentenciará cada alma y le asignará su lugar, indicándole cuántos círculos debe descender. Los círculos más profundos son los peores, están estructurados de acuerdo con la gravedad del pecado. Los pecados de incontinencia, es decir, la incapacidad de controlar los deseos e instintos propios, son castigados en un primer lugar, mientras que la violencia y el fraude se castigarán después. Desde aquí ambos descendieron al segundo círculo, cuyo nombre es lujuria. Aquí se encuentran aquellos que han cometido este pecado en vida. Dante los denomina malefactores carnales, por dejar que sus apetitos sobrepasaran su razón. Ellos son los primeros en ser verdaderamente castigados en el infierno. Aquí las almas están condenadas a ser impelidas por un fuerte viento que las embiste contra suelo y paredes, las agita y las hace chocar entre ellas sin descanso, de la misma forma que en vida se dejaron llevar por los vientos de la pasión. En este círculo, Dante encuentra a Cleopatra, a Helena, a Aquiles, a París, a Tristán, y muchos otros que no controlaron el amor sensual durante su vida. Desde aquí descendieron al tercer círculo. Este lugar estaba reservado para aquellos que cometieron el pecado de la gula. Su condena era la de soportar eternamente una fortísima lluvia mezclada con grueso granizo, y ensordecidos por los terribles gruñidos de Cerbero, que los desgarraba con uñas y dientes, y después los devoraba insaciable, una y otra vez, de la misma forma que ellos devoraron desmesuradamente, y además sin ninguna necesidad, los preciosos alimentos mientras estaban en vida. En el siguiente nivel estaba el cuarto círculo. Aquellos cuya actitud hacia los bienes materiales se desvió de la medida correcta son castigados en el cuarto círculo. Aquí están condenados los avaros, que acumularon posesiones, y los pródigos, que las derrocharon. Ambos grupos deben empujar grandes pesos a lo largo del círculo, pero cada uno en dirección opuesta. Cuando se encuentran chocando, se injurian. Unos reprochan, ¿por qué acaparas? Los otros, ¿por qué derrochas? A continuación cada grupo da la vuelta para recorrer el círculo en sentido contrario, hasta chocar de nuevo con el otro, por toda la eternidad. Ambos grupos están tan absortos en su actividad, que Virgilio le dice a Dante que sería totalmente inútil tratar de hablar con ellos. Posteriormente descendieron al quinto círculo. Aquí se castiga la ira y la pereza. Las almas de los iracundos están hundidas en la ciénaga de la espantosa laguna Estigia. Rabiosas, se golpean entre ellas y se despedazan a mordiscos, mientras se van ahogando en sus infectas aguas. Bajo el agua y hundidos en el lodo, están las almas de los vagos. De mala gana, Caronte los transportaba con su barca cuando una de aquellas almas agarró tratando de arrastrar a Dante hasta las oscuras aguas, a lo cual Virgilio reaccionó de forma rápida golpeando al espíritu, pues ya se esperaba algo parecido. El alma pertenecía a un conocido de Dante, alguien llamado Filipo perteneciente a la nobleza, personaje odiado profundamente por el poeta, ya que este noble atropellaba por diversión con su suntuosa carroza tirada por numerosos caballos, a aquellos pobres que tenían la mala fortuna de cruzarse en su camino. Las partes más profundas del infierno se encuentran dentro de los muros de la ciudad de Dite, rodeada completamente por la laguna.
Los castigados dentro de Dite son pecadores activos, no pasivos, y los muros de la ciudad están custodiados por ángeles caídos. Virgilio no logra convencerlos de que lo dejen pasar con Dante. Mientras tanto, las erinias y la propia Medusa acosan y amenazan sin descanso al poeta intruso. Pero de pronto aparece un ángel enviado del cielo que los deja entrar, ignorando a los guardianes y abriendo la puerta tocándola con su vara. En el sexto círculo se encontraban los herejes. Aquellos que negaron en vida la inmortalidad del alma son condenados a yacer aquí eternamente, tendidos en el interior de flamígeros sepulcros, sin tapa para que todos los reconozcan. En este lugar Dante habla con los espíritus de varios conocidos suyos. Los espíritus de los herejes más famosos de la historia están aquí, y en este lugar se arrepentirán eternamente por el gran error cometido. A continuación prosiguieron con su horrible descenso hasta el siguiente nivel. El séptimo círculo estaba reservado para los violentos. Este lugar estaba dividido en 3 secciones. En la sección exterior está el destino para los que se dejaron llevar por la violencia contra el prójimo. Asesinos y tiranos, eternamente hundidos en un río de sangre hirviendo, y vigilados por amenazantes centauros armados con arcos y flechas. En la sección central se encuentran los suicidas, los violentos contra sí mismos, transformados en nudosos árboles son picoteados, y desgarrados por las arpías que anidan en sus ramas. También habitan este lugar algunos de los extremadamente derrochadores, aquellos que destruyeron sus vidas destruyendo lo que tenían de valor. Estos son perpetuamente perseguidos y mordidos por jaurías de perros feroces. En la parte interior están los que fueron violentos contra Dios, los blasfemadores, y también los violentos contra la naturaleza, así como los sodomitas y los usureros. Todos están sobre un ardiente desierto de arena, donde llueven llamas sin cesar. Los blasfemadores están echados sobre la arena, los usureros sentados, y los sodomitas deambulan en grupos. En este lugar Dante se encuentra con varios conocidos por los que sentía un gran respeto, personajes tales como su admirado maestro y mentor Brunetto Latini. Dante se sorprende grandemente al encontrar allí a su admirado maestro, a quien siempre admiró, pero comprende que así debe ser. Desde allí se dirigen hacia los últimos círculos donde se castigan los pecados relacionados con el fraude y la traición. A estos últimos círculos solo se puede acceder descendiendo un profundo acantilado. Dante y Virgilio realizan este descenso sobre las espaldas de Gerión, un monstruo alado tradicionalmente representado con 3 cabezas, o con 3 cuerpos unidos. Esta criatura formada por 3 partes, es descrita por Dante como un tercio humana, uno bestial y el último con forma de reptil. En el octavo círculo se castiga a los fraudulentos. Aquí están destinados los que han defraudado de forma deliberada, y a sabiendas del mal que causaban. Los rufianes, proxenetas y seductores, así como los aduladores, los brujos y falsos profetas, deambulan por el lugar caminando con la cabeza al revés. También están aquí los políticos corruptos, inmersos en brea hirviente, símbolo de cómo se ensuciaron las manos en vida. Los hipócritas caminan cubiertos con brillantes capas doradas, pero estas solo sirven para ocultar el plomo que hay en su interior. De esta manera deben caminar siempre encorvados bajo el peso de su interior innoble, y repleto de malos pensamientos tras su capa de aparente brillo. Los ladrones, los fraudulentos y los falsificadores, también están condenados en este lugar. El mismísimo Ulises paga eterna condena aquí debido al engaño del caballo de Troya. Demonios llameantes vigilan las diferentes secciones del octavo círculo, mientras que las almas deambulan o permanecen impasibles sufriendo su interminable castigo. Desde aquí se accede al noveno y último círculo. Aquí se castiga la traición. Este lugar está rodeado por los gigantes clásicos y bíblicos, los cuales simbolizan el orgullo y otros pecados que se esconden tras los actos de traición. Los personajes traidores se diferencian de los que son simples fraudulentos. Los traidores lo son por el hecho de que sus acciones envuelven el engañar a alguien con quien se tiene una relación especial. Aquí hay 4 zonas concéntricas o rondas de anillos, correspondientes en orden de seriedad a las traiciones hacia algún familiar, hacia alguien con lazos de comunidad, o hacia los huéspedes. En este círculo pagan eterna condena personajes como Caín y Judas, así como Ptolomeo, gobernador de Jericó, por invitar a un banquete a Simón Macabeo junto a su hijo para después matarlos. También Mordred, el hijo bastardo del rey Arturo, que atacó violentamente a su padrastro.
El noveno círculo contiene una sección especial para aquellos cuya traición fue voluntaria y deliberada, con el único ánimo de causar el mal. Todos los aquí castigados están inmersos en el hielo, cubiertos por completo y asomando solo la cara, espantosamente distorsionados en posiciones inimaginables. Dado que aquí no pueden hablar con nadie, Dante y Virgilio se dirigen al centro del infierno. Allí, en lo más profundo está Satanás por cometer el más grande pecado posible, la traición hacia Dios. Satanás es descrito como una espantosa bestia con 3 caras, una roja, otra negra y una de color amarillo. Satanás está inmerso en el hielo hasta la cintura llorando y babeando. Aletea como si intentase escapar, produciendo un viento que hiela todo el recinto. Cada boca tiene un famoso traidor, con Bruto y Casio en las bocas de la izquierda y derecha, respectivamente. Estos 2 hombres estuvieron involucrados en el asesinato de Julio César, un acto que para Dante significa la destrucción de la unificación de su amada Italia, ya que mataron al hombre que debería gobernar al mundo en opinión de Dante. En el centro, está Judas. A él se le aplica la peor de las torturas, su cabeza es roída por la boca de Satanás. Los 2 poetas salen del infierno escalando sobre Satanás, pasando a través del centro de la tierra, con un cambio del sentido de la gravedad y emergen en el otro hemisferio justo antes del amanecer en Pascua, bajo un cielo lleno de estrellas. Dante fue un insigne personaje y un gran escritor, reconocido por su obra literaria, además fue político, doctor, y farmacéutico. Su obra es comparable a las más grandes de la historia. La Divina Comedia de Dante, siempre será una de las descripciones del infierno más completa y detallada de todas las existentes. El infierno de Dante, es sin lugar a dudas el más horrible de los destinos posibles que un alma pueda sufrir. Intentemos evitar a toda costa convertirnos en uno de estos pobres espíritus.